Hoy os traigo la respuesta a una de las preguntas que se lleva haciendo el ser humano desde sus orígenes. ¿Por qué tenemos miedo? Hola, bienvenido a Will Live, tu canal de divulgación científica. El miedo no es más que una respuesta adaptativa ante situaciones amenazantes que ponen en riesgo nuestra supervivencia o la supervivencia de nuestros congéneres. Existe una variante del miedo que es el miedo aprendido, basado en la propia experiencia y no es más que una tendencia a evitar situaciones de riesgo o situaciones complicadas ante las cuales sabemos que podemos salir perjudicados. Como podemos observar, el miedo no es más que una respuesta biológica basado en la fisiología. Sin embargo, este tiene un componente sensitivo muy importante que hace que lo consideremos un sentimiento o una emoción. Tal es esto que el miedo, según la RAE, se define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ya está, tío, ya está, ya no puedo más, no puedo más. Ya está, se acabó. Ya está bien aquí el rollo cuarto milenio, tío, en pleno verano con el calor que hace y con la camisa de manga larga, tío, es que no puede ser aquí con el foco pegándome en toda la cara, es que no lo aguanto. Voy a cambiarme un momento, ¿vale? Ya. La expresión de las emociones es fundamental en la vida humana. Aquí quiero hacer la recomendación de un libro de Darwin, La expresión de las emociones, donde se explica básicamente que no es algo estrictamente humano, sino que podemos observar emociones en otros animales. Dentro de las emociones podemos encontrar dos conceptos. La experiencia emocional, que es un sentimiento, algo abstracto, algo que no existe o que no es tangible, generado por nuestro cerebro, y a lo que intentamos darle una explicación, como por ejemplo el miedo, el amor, la alegría, la tristeza. Y la expresión emocional, que es una reacción conductual relacionada con la experiencia emocional, basada en una respuesta somática y visceral, como por ejemplo el llanto, que se te erice el pelo, que te cambie la cara ante una situación determinada. Ante esto nos podemos plantear una pregunta. Cuando se nos presenta un estímulo, ¿qué va primero? ¿La experiencia emocional o la expresión emocional? Bien, a raíz de esta pregunta surgieron dos teorías. La teoría de Cannon-Burt, que básicamente lo que explicaba es que ante un estímulo sensorial percibido se genera una experiencia emocional que conduce a una reacción o una expresión ordenada por funcionamiento somático, básicamente la ejecución de una expresión emocional. Y la teoría de James Lange, basada en pruebas experimentales, que postulaba que ante un determinado estímulo, como por ejemplo ver una cobra, tenía lugar una expresión emocional basada en una respuesta visceral y somática, y posteriormente tenía lugar la experiencia emocional que intentaba dar explicación a ese fenómeno. Tras diferentes experimentos e investigaciones se tiene claro que existen las denominadas emociones semiconscientes, es decir, percepciones sensoriales de las cuales no somos completamente conscientes. Pensad en una situación como por ejemplo ver una cucaracha. En primer lugar, lo que te ocurre es una reacción del cuerpo, que un sudor frío o te cambia la cara o a lo mejor te alegra si te gustan las cucarachas, y luego ya cuando eres consciente de la situación te pueden entrar los siete males o puede entrarte la reacción de ¡ah! 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 O por ejemplo, cuando hayáis visto en mí un cambio físico o por ejemplo un cambio de vestimenta, vuestra primera reacción ha sido oh, 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 me da igual. Y la segunda ha sido pensar, ¿pero este qué se ha hecho? ¡Ah!
Estas explicaciones pueden tirar por tierra la teoría de Cannon-Burt. La parte de nuestro organismo implicada en las conductas emocionales y en otras respuestas fisiológicas recibe el nombre de sistema límbico. Este está compuesto por diferentes estructuras cerebrales interconectadas entre sí, entre las que encontramos el neocórtex, el hipocampo o el hipotálamo. Ha habido muchas investigaciones acerca del sistema límbico, sus diferentes componentes y sus implicaciones. En muchas de ellas se han utilizado monos a los cuales se les han manipulado diferentes partes del sistema límbico y posteriormente se ha observado su comportamiento. Un caso muy sonado fue el de Phineas Gage, un obrero de ferrocarriles que sufrió un trágico accidente. Este hombre estaba dirigiendo la construcción de la vía de ferrocarril Rutland and Barrington en Vermont. En estas obras se realizaban una serie de detonaciones en el suelo para preparar el terreno. Para ello realizaban una perforación en la roca donde añadían explosivos, un detonador y arena. Y además, para terminarlo, compactaban esta carga utilizando una barra de hierro. En una de estas, Phineas Gage sufrió un desafortunado y trágico accidente por el cual una barra de hierro a causa de la explosión salió disparada, atravesando así su cara por el lado izquierdo, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Ante una situación así, lo primero que pensamos es que esa persona moriría en el acto, pero no fue el caso de Gage. Él salió completamente ileso y más siendo completamente consciente de la situación. El milagro de su supervivencia tuvo una parte trágica, puesto que se convirtió en una persona irreverente, blasfema, impulsiva, impaciente, irresponsable. Es decir, que Gage dejó de ser Phineas Gage y cambió completamente su personalidad. Pasado un tiempo se observó que este cambio en la personalidad tiene una explicación, y es que se vio afectado uno de sus lóbulos frontales, el lóbulo frontal izquierdo, implicado en determinadas expresiones y experiencias emocionales. Existe otra región del cerebro que también forma parte del sistema límbico, que es el lóbulo temporal, donde encontramos una estructura que recibe el nombre de amígdala, la cual se llama así porque tiene forma de almendra. Pues bien, la amígdala, entre otras cosas, es la estructura cerebral implicada en el procesamiento del miedo y de la agresividad. De hecho, se ha observado en investigaciones donde ha habido algún tipo de accidente o se ha extirpado esta región del cerebro que ha habido un cambio en la conducta del individuo que ha sufrido dicha extirpación o dicho accidente. Estos cambios de conducta eran una reducción de los comportamientos agresivos de dicho animal y además una reducción del miedo del animal ante determinadas circunstancias que en una situación normal le hubieran producido miedo. En cambio, por otra parte, se ha observado que una estimulación de la amígdala produce comportamientos de hipervigilia, ansiedad y agresividad. Después de todo esto y saber un poquito cómo funciona nuestro cerebro y saber por qué se produce el miedo, os lanzo una pregunta. ¿Es importante el miedo? ¿Es bueno el miedo? Todo esto es simplemente la superficie. El sistema límbico y la amígdala tienen una complejidad muy grande que no quería contar en este vídeo porque entonces me eternizaría, pero en el caso de que os interese puedo ahondar más en el tema en futuros vídeos. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este formato de vídeo un poco diferente. Si os ha gustado, ponedmelo en los comentarios. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete y no olvides darle a la campanita para recibir notificación en caso de que suba vídeo nuevo. También recordad que tenéis el email de preguntas, dudas y sugerencias, donde además podéis inscribiros a las jornadas que voy a celebrar en septiembre que comento en este vídeo. Y nada, pues si te ha gustado el vídeo, dale a like y todos contentos. ¡Hasta otra!